Bueno, vamos a cerrar esta tarde con la última sesión, que son los 7 bloqueos. Así que vamos creo que regresar a esa. Ahí, Muy bien, los los 7 7 bloqueos. bloqueos. Vamos a Así como hay 5 hábitos y hay 10 herramientas, hay también 7 bloqueos. Bloqueos son cosas que van a intentar bloquearte. O sea, estos bloqueos vienen a consecuencia de que cuando tú estás caminando en la línea de tiempo, van a querer atravesarse en tu camino. Las otras eran, los hábitos efectivos son positivos, estas son negativos. Entonces, así como tienes que practicar 5 hábitos, ahora tienes que estar atento. Y cuando veas que se te está poniendo el bloqueo en el camino, poder saltar. Así que el primer bloqueo. El primer bloqueo tiene que ver con la autoridad. Lo hablábamos esta mañana, de que muchas veces las personas que están sobre nuestra autoridad, son nuestra autoridad, se equivocan o Dios los guía a hacer algo con los que están abajo. Y a veces cuando estamos abajo no queremos entender o no aceptamos los cambios o no aceptamos lo que ese líder dice porque quizás conocemos algún caso de él y decimos no puede ser. Pero la autoridad es la autoridad. Estén mal o estén bien, uno tiene que estar muy atento a esto. Y contándoles acerca de la experiencia que vivimos en Venezuela, la última iglesia que pastoreamos. Nosotros estábamos siendo procesados por Dios en esa etapa. Nuestra autoridad se opuso al proceso o al plan que estábamos realizando en la iglesia. Entonces, yo estoy muy agradecida con Dios porque solo con Dios uno lo puede lograr. Porque en nuestra carne uno no quiere dejarse. El ser humano no quiere perder. Todos queremos ganar siempre. Y en ese proceso, cuando nuestras autoridades se opusieron, fue una batalla. Y nosotros los dos compartíamos juntos, orábamos, ni a los hijos les compartimos, a nadie le dijimos la situación que se estaba viviendo. No quisimos dividir la iglesia porque no es lo que Dios nos mandó a hacer. Entonces, en ese proceso salimos en paz, en tranquilidad, pero cuando uno se revela a la autoridad, las cosas van a terminar mal. Entonces, Ahora, en cuanto a autoridad, es mucho más que simplemente lo que viene en la primera momento en nuestra mente, porque estamos inmersos por todos lados con la autoridad. O sea, uno no puede zafarse de la autoridad en ningún lado. El que va a la escuela se encuentra con la autoridad. Si usted toma su carro para conducir, ya está con la autoridad. En su trabajo está la autoridad. En la iglesia está la autoridad. Así que se refiere a toda la esfera de autoridad. Y no es fácil para el ser humano que es rebelde aceptar el estar debajo de autoridad. En estos días estaba pensando, porque estaba leyendo un versículo, creo que es en Lucas, donde hablando de Jesús dice que Jesús decía que estaba en gracia con los hombres y Jesús crecía en gracia para con Dios y los hombres. Y también dice en otro pasaje que estaba sujeto, y dice que estaba sujeto a sus padres. Cuando yo leí eso, que Jesús estaba sujeto a sus padres, yo dije, ¿qué sentimiento pudo experimentar Jesús siendo Dios de toda la creación? Venir a la tierra a sujetarse a un hombre carpintero y a una mujer llamada María. Tiene que ser tremendo. Sujetándose a su papá y a su mamá, que en realidad no era ni su papá ni su mamá, pero se sujetó. Y esa es clave. La gran lucha que tenemos los líderes es cómo tratar con la autoridad y cómo manejar la autoridad. Ahora, hay algunas cosas que son importantes que nosotros sepamos discernir. Lo que voy a decir puede ser una línea muy invisible, pero está ahí. La autoridad, mi respuesta a la autoridad siempre va a ser una actitud o estado del corazón. Actitud o estado del corazón.
No es algo mental, es una actitud o estado del corazón. ¿Eso qué significa? Que yo puedo estar bajo autoridad y no siempre ser, Sujeto. note lo que voy a decir, pero déjeme explicarlo después, y no siempre ser obediente a la autoridad. Momentico, ¿qué está diciendo usted? Muy bien. Si un esposo como autoridad le va a pedir a su esposa que tengan sexo de trío con otro, es la autoridad. ¿Qué hace la mujer? Es la autoridad y me lo pidió. Yo tengo que ser sujeta a mi marido. No, momentico, cuidado. Pero cuidado cómo manejas esta situación, porque puedes romper el hilo de autoridad rebelándote y diciendo, no, ¿por qué? O qué sé yo. Pero también puedes fallar si no sabes decir no. La actitud del corazón es determinante. En el liderazgo vamos a encontrar momentos muy difíciles en los cuales de pronto estamos en un dilema. ¿Qué hago? ¿Obedezco o no obedezco cuando Dios me dijo otra cosa? Dios me pidió que yo me moviera por este lado, pero aquí tengo a alguien que me está pidiendo todo lo contrario de lo que Dios me dijo. El Señor dice, cuidado, ¿cómo lo maneja? Ejemplos de lo que estoy diciendo es, por ejemplo, Daniel o los amigos de Daniel. Cuando el faraón el emperador hizo una estatua y dijo, muy bien, cuando suenen las trompetas, todos tienen que arrodillarse y doblegarse. Ellos podrían haber dicho en ese momento, ¿y por qué? Conmigo no cuente, porque yo me debo a Dios, porque lo que usted me está pidiendo va en contra de los principios de Dios. No lo hicieron. Pero en el momento en que vino, todo el mundo se arrodilló y ellos se quedaron de pie. La actitud fue buena, no fueron obedientes, pero con una actitud buena, porque no fueron contra la autoridad. Cuando el gobernante también determinó que no se podía orar, Daniel oraba. Pero él no dijo, no, ¿y por qué? ¿Cómo se le ocurre? Yo no voy. Eso hubiera sido una actitud de peligro. Sin embargo, él se mantuvo firme sin rebeldía, pero no se doblegó, porque para él lo que Dios le había dicho era más determinante. Y hay otro caso de la Biblia de las parteras. Las parteras cuando nació Moisés, Faraón dijo que todo hijo varón que nazca tienen que matarlo. Orden. ¿Qué hicieron las nodrizas? No se rebelaron contra Faraón, pero tampoco obedecieron. Sí. La parte más difícil, por eso yo estaba diciendo algo muy delicado, la parte más difícil es ¿cómo lo hago? Porque hay momentos en que yo estoy claro y digo, no, está bien, pero hay momentos en que uno dice, ¿qué hago? Estoy entre Dios y esto, como dijeron los primeros discípulos. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, pero cuidado cómo lo haces. Porque si no tienes cuidado, aunque estés obedeciendo a Dios, puedes estar incurriendo en una insumisión y una ruptura a la autoridad. Y ese es el problema. Entonces, hay momentos en los cuales, cuando uno como líder no sabe cómo hacerlo, uno tiene que recordar que por encima de todo está la máxima autoridad de Dios y a Él podemos acudir rápido y decir, Señor, estoy en un dilema. Tú me dices esto en tu palabra. Mi liderazgo me pide otra cosa que choca contra la palabra, pero yo no quiero irme contra esa autoridad porque estaré violando un principio. Pero Señor, tú dices en tu palabra, en Proverbios 21:1, el corazón del rey está en la mano de Jehová y Él lo mueve hacia donde Él quiere. Señor, yo quiero obedecerte a ti, pero tampoco quiero ir contra mis líderes. ¿Podrías cambiarles el corazón? ¿Podrías voltear el corazón de ellos? Yo no quiero pasar la línea, Padre. Y es ahí donde uno de pronto ve milagros maravillosos en los cuales Dios cambia el corazón. Amén. ¿Ve? Es la clave más por eso es que es difícil trabajar con la autoridad y se convierte en un bloqueo. Si no lo manejo bien,
se convierte en un bloqueo. Muy Tenemos bien. otro caso de la Biblia cuando Saúl estaba persiguiendo a David. Saúl era la autoridad, pero Saúl estaba queriendo matar a David. Y recuerdan esa ocasión cuando estuvo en la cueva, justo ahí donde estaba Saúl durmiendo. Los amigos de David decían, mátalo, aprovecha y mátalo. Y él dijo, ¿cómo voy a hacer yo esto al ungido del Señor? Y en estos meses pasados estuvimos en otro país y los pastores donde estuvimos son una pareja muy linda que están sirviendo a Dios. Y ellos dos tuvieron una lucha muy fuerte con el líder, porque ellos veían cosas, sabían cosas, compartían íntimamente con este líder y su esposa, y sabían cosas terribles que ellos decían, no estamos de acuerdo, no queremos hacerlo, no queremos seguir, pero fueron muy sabios y con mucha humildad fueron poco a poco y hablaron con su líder. Al final salieron en paz de esa iglesia. Y fue tan lindo como Dios manejó esto, como Dios bendijo esta actitud de ellos, que lo triste del caso y que a nosotros nos impactó mucho fue que este líder que estaba haciendo cosas terribles terminó ahorcándose en la plataforma de la iglesia. Pero estos pastores que se supieron someter a la autoridad con sabiduría, o sea que no se rebelaron, salieron y están impactando la ciudad de una manera poderosa. En realidad lo que Dios hizo en esa ciudad fue, le quitó la gloria a y se la dio a ellos, Sí, porque aleluya. supieron salir La sin autoridad. rebeldía y con mucha sabiduría. La Biblia dice, ¿te falta sabiduría? Pídasela a Dios, el cual es abundante. Aleluya. Amén, así es, dispuesto Señor. para dar. Y eso es lo que necesitamos, el liderazgo. Próximo bloqueo. El próximo bloqueo es asignación de ministerio. Y eso significa, nunca salga antes de cumplir lo que te dieron y nunca se quede más Más del tiempo. del tiempo que Dios quiere que estés. Cumpla con la asignación. Cuando Dios nos da algo para hacer, hay un comienzo y hay un final. Y uno tiene que saber dónde comienzo y dónde termino. Porque muchos líderes se bloquean saliendo antes de tiempo o quedándose más allá del tiempo. Y uno tiene que estar preguntándose, ¿esto que Dios me ha dado por cuánto tiempo es y para qué es? ¿Dónde comienza y dónde termina? Y algunos se van porque les ofrecen algo mejor, se fueron antes de tiempo, se bloquean. Otros creen que ellos son los salvadores del mundo y si se van todo se va a caer. Bueno, ya se cayó entonces. Hay que saber el tiempo y saber cumplir la asignación de Dios, porque Dios cuando nos pone en un lugar tiene un día de comienzo y tiene un día de final. Así es. Amén. Así es. Y no quedarnos más ni salirnos antes. El Señor siempre usaba todavía no ha llegado mi tiempo. Y Él se fue en el momento más precioso en el que ningún líder se hubiera ido. ¿Usted sabe lo que es irse apenas resucita? ¿Qué no hubiera hecho Jesús si hubiera dicho, bueno, ahora vamos a montar la iglesia más grande de Jerusalén para que vengan a ver al Cristo resucitado? Uy, qué multitud hubiera arrastrado. Pero Él dijo, no, yo me voy, porque si yo me quedo, esto no crece. Y esa es la clave. Entonces, siempre pregúntate, ¿estoy en el tiempo de Dios? ¿Hasta cuándo voy a estar? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Hasta cuándo lo voy a hacer? Ayúdame a no irme antes, pero también ayúdame a no irme después. Y poder decir, como dijo Pablo, cuando él ya terminó su ministerio y sabía cuándo, le dijo, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que esperan su venida. Amén. Qué lindo. Tercer bloqueo. El tercer bloqueo ahora Las dos es caras de la guerra. las dos caras de la guerra. Estamos en una guerra espiritual, pero la guerra tiene dos caras. ¿Eso qué significa? No le eche la culpa de todo al diablo y asuma responsabilidad.